Mateo 16, 18. Yo lo estoy buscando. Si alguien lo encuentra primero que yo, no pregunte, lea. Yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia, seguimos hablando de la batalla de la fe, es una entidad visible. Está constituida por todas las personas que han recibido a Cristo como su Salvador. Oiga bien, los que lo han recibido como su Salvador. No necesariamente de los que visitan una congregación, sino los que le han recibido. Los que le han recibido se congregan. Todo el que ha recibido a Cristo tiene el mandamiento de congregarse. Ahora, no todo el que se congrega ha recibido a Cristo. Hay gente que son congregantes físicos, pero no están en la comunión de la fe. Están aquí, pero no son de aquí. Juan dice, salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, que estaban ahí, pero no eran. ¿Cuál es el fundamento sobre el cual Cristo hace descansar su iglesia? Pedro había dado una declaración. Jesús le dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa declaración de verdad es el fundamento sobre el cual Cristo edifica su iglesia. Algunos dicen que Cristo la edificó sobre Pedro. No. Algunos dicen que Pedro tiene la llave del reino de los cielos. Un niño una vez preguntó, pero si Pedro tiene la llave del reino de los cielos y nadie entra al cielo si Pedro no le abre, entonces, cuando lleguen allá, estando Pedro aquí, cuando estaba aquí, ¿quién le abría? Y cuando Pedro se vaya, ya él, ¿cómo él le va a abrir a todos los que vayan allá? Él sigue con la llave allá. Entonces no es una llave, es la verdad que Pedro declaró, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, la Biblia dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y hay un solo mediador, dice Pablo, entre Dios y los hombres, Jesucristo. Un solo mediador. Por eso él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Él llegó a decir, a Dios nadie le vio jamás. Algunos dicen que Moisés veía a Dios. Jesús dice, a Dios nadie le vio jamás. Él no dijo nadie le verá, nadie le vio jamás. Moisés no vio a Dios. Hay algunos, como los mormones, que dicen que José Smith vio a Dios cara a cara, que Dios habló con él, que Jesucristo bajó a América antes de principios del siglo XIX y que habló con él y que le dio una nueva revelación que él lo llama, de ahí se escribió el libro de los mormones, que es la pena de gran precio, y doctrinas y convenios, que ellos lo llaman otro testamento de nuestro Señor Jesucristo. Según ella, Jesucristo vino a la tierra, pero a América, a hablar con José Smith y fundar la iglesia de los santos de los últimos días, que son los mormones. Y si usted lee el llamado Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, es una paráfrasis del Antiguo Testamento. No hay nada que no sea paráfrasis en cuanto al Antiguo Testamento. Ahí él dice que él le pregunta a Dios, pero ven acá, Señor, yo soy tu profeta en este tiempo, y tú al patriarca Abraham le permitiste tener varias mujeres, ¿por qué y a mí no? Preguntó él. Entonces Dios le dijo, sí, a ti te he dado que pueda tener varias. Él podía tener hasta 7 normales, cosas normales, como le concedía a mi siervo, a los demás no. Por tanto, cuando la esposa de él le reclamó, él la paró, que él podía tener 7, pero ella nada más lo podía tener a él.
mujeres. Por eso los mormones son polígamos. Aunque han ido cambiando eso por los ataques en diferentes sitios, sobre todo en Estados Unidos. Hay un estado de los Estados Unidos que es un estado mormón, el estado de Utah. Ustedes lo ven por ahí que andan bonitos, que andan cosas y te presentan una pantalla. Lea los documentos para que usted vea. Los tengo todos en mi casa. Si alguno lo quiere leer, se lo presto con fecha de retorno. Todos los documentos escritos de ellos, los tengo ahí. Entonces, la iglesia de Cristo tiene que parecerse a Cristo. Amén. Porque es la iglesia de Cristo. Esta iglesia se estableció, como vimos ahí, como una decisión soberana del Señor. Y dijo, la edificaré. Y dijo, mi iglesia. No digo edificaré la iglesia, edificaré mi iglesia. Es una propiedad de Él. Y añadió, y las puertas del infierno, que se traduce Hades, se traduce Hades, que es lo mismo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra él. El infierno va a abrir sus puertas. Y de lo profundo de la interioridad del infierno saldrán las fuerzas más dañinas y malignas, pero no prevalecerán contra la iglesia. Oiga, Jesucristo dijo, no temáis manada pequeña, he aquí os doy potestad. Ponte como te dé tu gana, que no vamos a dejar de hablar. Gloria a Dios. No temas manada pequeña, dijo Jesús, porque al Padre le ha placido darles el reino. Oigan, al Padre le ha placido darles el reino. Y dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Por eso él dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Él va a acechar, él anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En el libro de Colosenses, el Señor explica a través de Pablo que los principados y las potestades tenían un acta con decretos contra nosotros que nos eran contrarios. Y cuando Cristo murió, los despojó del acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarios, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso el enemigo no puede contra usted. Olvídense de que le hagan una agua, ¿cómo le llaman eso? Una disparate que hacen de agua y que se lo tiran ahí, y que para que su negocio no progrese, o le tiran sal, esa sal usted la puede coger sazonada. Dice Jesús, y nada os dañará. Y nada os dañará. Y todo el que haga algo de ese tipo contra usted está sembrando para la contra de él mismo. Sí. Aleluya. Y dice Jesús, no tengan miedo. ¿No le ha ocurrido a veces que en el trabajo de pronto alguien se indispone contra usted y maquina y hace cosas y hace esfuerzo para perjudicarlo? Que usted dice, wow, pero no podrán contra usted. Y si lograran que usted fuera removido de ese trabajo por las acciones de ellos, porque Dios le va a dar algo mejor. Amén. Gloria a Dios. Así es. Aleluya. Dice él, y nada os dañará. Ahora, en el libro de Efesios, ahí también me ayudan.
capítulo 1, Efesios capítulo 1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a empezar en el versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, me dice el pastor, para que el Dios para que el Dios nuestro, Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la preeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de Amén. Pablo oraba por los hermanos de Éfeso para que Dios, dice, Dios alumbre los ojos de su entendimiento. Porque cuando la gente comprende por la palabra a qué Dios le llamó y hace memoria respecto a de dónde lo sacó y conoce las promesas de Dios, esa promesa contenida en la palabra se vuelven en arma contra cualquier principado o potestad. Usted demuestra dónde está anclada su fe. No importa la laraca y el bulto que haga, usted, dice la Biblia, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. En esta batalla, como en cualquier otra, los cobardes son los primeros que se mueren. Así es. El miedo es algo que Satanás usa para paralizarnos. Pablo añade, hablando de la fuerza que operó en Jesús, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora oiga esto: sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Gloria a Dios. Cuando Dios resucitó a Cristo, lo sentó en los cielos, sobre todo principado y potestad, sobre toda autoridad. Cuando usted ve esta lista de poderes sobre los cuales está Cristo, usted se va a Efesios capítulo 6, que ahí habla que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Allá en las regiones celestes, donde Dios sentó a Cristo, lo sentó por sobre todo esos poderes. Ahora, cuando hizo eso, dice que entonces lo dio por cabeza sobre toda la cosa a la iglesia. Es decir, Él es la cabeza de la iglesia, lo que implica que la iglesia es su cuerpo. Y lo que significa que nosotros todos somos miembros los unos de los otros. Somos el cuerpo donde mora Cristo. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, y Cristo está sobre todo principado y potestad, sobre toda autoridad y señorío, ¿dónde estamos nosotros? Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, y Cristo está sobre todo poder y autoridad, sobre toda potestad y señorío, ¿dónde estamos nosotros? ¿Debajo de esas potestades? ¿Debajo de esos señoríos? ¿Estamos donde está Cristo? Entonces lo que es Cristo respecto a esos poderes lo somos nosotros, porque somos el cuerpo de Él. Y Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Si no fuera así, Satanás pasara
de hacer culto y dar vuelta a destruirnos a todos. Juan dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Y mire, a veces le ocurrirán cosas que parecen naturales, pero no son tan naturales. Le van a ocurrir porque usted le sirve a Dios. Y como Satanás no puede descarriarle a usted, va a tratar de crearle temor y debilidad en la fe para que usted mismo se descarríe solo. Va a usar como influencer a cualquiera para con sutileza ir entrando sus dardos a fin de lograr que a través, por ejemplo, puede ser a través de un hijo, puede ser a través de una persona de sus afectos. Por eso la Biblia manda a velar y orar para no entrar en tentación. Velar y orar, estar atento. Ustedes saben, hemos hablado aquí otra vez de lo que es velar, ¿verdad? El que vela es el que está pendiente. No solamente mira, está pendiente a los detalles, a las reacciones, a los pormenores. Y también orar. Porque la oración no le hace nada al demonio, pero le hace mucho a usted. La oración y el ayuno no echan fuera demonios, echan fuera su poca fe. El demonio se va por el poder del nombre de Jesús. Pero el poder del nombre de Jesús fluye en usted en la medida en que usted es una persona de oración y ayuno, que eso lo hace fuerte en la fe. Entonces, vamos a Efesios capítulo 3 para que leamos unos versículos, el 3, ahí mismo. Empezamos en el versículo 10. Este lo voy a leer yo para... Gloria a Dios. Versículo 10 hasta el 12. Pablo dice, yo lo voy a leer del 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme, escuche este versículo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Volvamos al versículo 10. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí? Oiga, Pablo dice que Dios ha hecho lo que ha hecho en su iglesia, convirtiéndola en el cuerpo de su Hijo Jesucristo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Dónde están los principados y potestades? Y las huestes espirituales de maldad, ¿dónde están? En los lugares celestiales. ¿Dónde está Cristo a la diestra del Padre? En los lugares celestiales. Ahora él dice aquí que la multiforme sabiduría de Dios va a ser mostrada, enseñada a los principados y potestades por medio de la iglesia en los lugares celestiales. ¿Usted está entendiendo cuál es la posición de la iglesia según Dios? Aleluya. Habla aquí de la multiforme sabiduría de Dios, que Dios la revela por el Espíritu a la iglesia y que concede a la iglesia la autoridad de dársela a conocer a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Está hablando entonces de saberes que emergen de la esencia misma de Dios. Porque, ¿quién es Dios? Dios no es un hombre. Los mormones dicen que Dios es como nosotros, que tiene mano, tiene ojo, tiene pie, camina, tiene pelo.
La Biblia dice, Dios es espíritu. Y Jesucristo dijo, un espíritu no tiene carne ni hueso. Dios es espíritu. Y como hemos dicho en otras veces, en otras ocasiones, Dios es autosubsistente y autoconsistente. Dios consiste en sí mismo y subsiste por sí mismo. Es decir, Dios no necesita el universo para él subsistir. Él no necesita a los ángeles para él ser. Él es. Si hay ángeles, si no hay ángeles. Si hay tierra, si no hay tierra. Si nosotros le servimos, si no le servimos. Hay gente que asume, Dios le da este privilegio y asume una comparonería. Soy el siervo de Dios, soy profeta. ¿Usted cree que, como lo que tiene la teoría de los dos testigos de Apocalipsis, que esos dos testigos son Enoc y Elías, porque Enoc y Elías nunca murieron y tienen que volver a morir? Y hay gente difundiendo esa falsedad. En el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 5 la Biblia dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Gloria a Dios. ¿Para qué Dios se lo llevó de la forma que se lo llevó? Para que no muriera. Dice Hebreos 11:5. Ah, bueno. Ahora hay algunos teólogos que se le han metido en la cabeza que él tiene que venir a morir. Dios se llevó a Elías en un carro de fuego. No murió físicamente. ¿Para qué Dios se lo llevó en un carro de fuego? Hay que preguntarle ese detalle a él, pero obviamente que no quiso que muriera físicamente. Y cuando Jesús apareció en la transfiguración, Mateo capítulo 17, allí aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. De Moisés sabemos que murió físicamente. Parece que donde está Elías y Moisés aparecieron juntos ahí. Ah, que según Hebreos capítulo 9, versículo 27, todo hombre tiene que morir, porque le está establecido al hombre que muere una vez y después de esto el juicio. Eso no es verdad, ese texto no está diciendo que todo el mundo tiene que morir. Ese texto no está diciendo eso. ¿Cómo lo sabemos? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50 al 51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aleluya. Si todo el mundo tiene que morir obligatoriamente cuando Cristo venga, los que estén vivos no van a ser transformados sino matados, porque tienen que morir. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice: serán arrebatados juntamente con los muertos que resuciten, los que hayan muerto en Cristo. Entonces, todos seremos transformados, pero no todos tenemos que morir. Aleluya. Pero hay gente difundiendo eso, amén. Dios lo bendiga. Dios ha dado un privilegio grande a la iglesia, y hay algunos que asumen el don que Dios le da como una ocasión para la comparonería. Dios te da un don para el servicio, para que sea de bendición, para que edifique, para que construya, para que glorifique a Dios con eso. No para pagodearse de que yo soy y yo digo. Así era el diablo. ¿Cuál es el lazo del diablo? El orgullo. Era un querubín grande y protector, sello de perfección y acabado de hermosura. A causa de sus muchas contrataciones, se corrompió. Entonces el Señor da a la iglesia este privilegio para que su nombre sea glorificado a través de lo que la iglesia hace, al punto tal de que dice que a los principados y a las potestades la iglesia le va a enseñar la multiforme sabiduría de Dios. En aquel día, todos los ángeles que cayeron, de todos los rangos, entenderán a plenitud que perdieron por no haber guardado su dignidad. Y mucha gente que se apartó del evangelio, o que está jugando a estar dentro o estar fuera, que le prestan oído a lo que dice el enemigo a través de diferentes canales, y que debilitan su fe por circunstancias, si no se enderezan, en aquel día comprobarán que se perdieron por haberse apartado de la fe. Pero la voluntad de Dios es que nadie perezca. Dios no quiere que nadie perezca, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. Dios edificó su iglesia para que la iglesia sea el vehículo por el cual Dios alcance al mundo. Dios le bendiga. Amén.